Hola, yo soy Eva y con estas experiencias de autosanación quiero despertar tu supraconciencia autosanadora. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Bueno, hoy vengo con otra autosanación de las prometidas. Vamos a sanar una energía que, digamos, todos de alguna u otra forma podemos tener o en algún momento activar en nuestro campo. A veces la activamos por autodefensa y bueno, es necesario darnos cuenta de que esto nos está pasando para salir de esta energía y ir a una energía de humildad. Estuvimos trabajando en meditación la humildad como energía, como virtud, y del fractal opuesto a la humildad, ¿sí? La virtud de la humildad, el miedo es el orgullo o la arrogancia. Y bueno, me dieron muchas ganas de trabajar con esta energía de la arrogancia o el orgullo. En realidad la vamos a llamar el orgullo en el mal sentido, ¿no? Porque nosotros también identificamos el orgullo como el reconocimiento y está bien, pero cuando el orgullo se transforma en algo que empieza a salir de la realidad, diríamos, empieza a activar este centro de acá, ¿sí? Y a querer tomar el lugar de importancia, bueno, el lugar de orgullo sano se transforma en un orgullo nada sano, que termina en una energía muchas veces de arrogancia, ¿sí? Y no queremos eso, queremos poder trabajar con una energía de poder personal que no nos lleve a este fractal de la arrogancia, porque en realidad cuando vamos a este fractal es porque justamente internamente algo está pasando, ¿sí? Entonces, bueno, salimos del fractal del orgullo con la autosanación que vamos a hacer hoy, ¿sí? Voy a explicar un poquito qué es el orgullo. El orgullo negativo que nos hace olvidar de esa energía o esa virtud que todos de alguna forma tenemos. Yo creo que la humildad es algo que está muy en el fondo de todo ser, pero que bueno, que vivir en la tierra a veces ayuda a que la olvidemos. Y bueno, mi intención aquí es, si todavía, ya sea que tengas mucha energía de orgullo o queda algún resabio de ese orgullo porque nuestro plexo solar en algún momento se pudo haber visto atacado, incomodado o cualquiera de esas experiencias que nos llevan a veces al orgullo, a la soberbia, a la arrogancia, bueno, retirarla para, digamos, tener una experiencia de poder personal que nos conecte a nivel más profundo con nuestra humildad y nuestro saber que somos valiosos, que no importa lo que digan los demás, somos valiosos, ¿sí? Y bueno, voy a empezar explicando, después vamos a hacer la autosanación, ¿sí? ¿Qué es el orgullo? ¿Sí? El orgullo, como les decía, es desde el lado negativo, es una forma de exageración. Nosotros exageramos algo de lo que somos porque de alguna forma sentimos que del otro lado no hay el reconocimiento que debiera haber, o a veces está el nivel de reconocimiento, de autorreconocimiento, que nos impide reconocer esos dones en otro, ¿sí? Entonces, esa arrogancia muchas veces, otras veces es porque creemos que nosotros estamos por encima de los demás. Recuerden que yo siempre digo, todos somos iguales y todos somos una individualidad. Y para mí esa es como el nivel de conciencia que todos debiéramos tener en la Tierra. Todos somos iguales, nadie es mejor que nadie, más allá de lo que haga, de lo que haya hecho, de lo que vaya a hacer. Todos somos iguales, ¿sí? A nivel espiritual y a nivel ser, porque
Digamos, que alguien haya tenido algunos logros materiales que otros no tuvieron, no quiere decir que sea mejor, ¿sí? Simplemente que ha hecho un camino evolutivo que lo llevó a ese lugar, ¿sí? Hay que ver para qué. Antes de observar desde afuera y decir, ay, porque tal persona tiene todo esto y tiene todo el derecho de ser soberbio y arrogante, nadie lo tiene, ¿sí? Todos tenemos que estar en equilibrio y poder trabajar con la energía de poder y con la energía de humildad. Entonces, primero, no lo tienen, no tienen ningún derecho a ponerse por encima tuyo, ni maltratarte, ni hacer cosas que no corresponden porque creen que son superiores. Es una creencia equivocada que nosotros adquirimos en la tierra y que tenemos que aprender a soltar. Eso no quiere decir que alguien en un rol determinado no pueda o no deba tomar ciertas decisiones o acciones, pero eso no lo justifica para maltratar a nadie, ¿sí? Ni sentirse superior. Vos estás en un rol que hoy estás y mañana no estás. Por lo tanto, hay que ser humildes en la vida, ¿sí? Porque a veces nos tocan momentos o roles que en realidad son para que también nosotros aprendamos algo. Entonces, estar en un determinado puesto laboral, en un determinado lugar a nivel social, ¿sí? O familiar, no quiere decir que vos estés por encima de los demás. Quiere decir que vos elegiste asumir una responsabilidad determinada y que debes hacerlo, ¿sí? Porque tenés seguramente las herramientas para poder llevarla adelante, debes hacerlo con humildad, ¿sí? Entonces, en sí, cuando nosotros entramos en esta energía de arrogancia, de soberbia o de orgullo, el orgullo también es una energía que es de no querer reconocer, ¿sí? Por eso quería trabajar específicamente el orgullo, porque la soberbia nos lleva a este lugar de estar por arriba, pero el orgullo muchas veces es que nosotros retenemos algo porque no queremos reconocer, por ejemplo, que el otro tiene razón o que nos equivocamos. Entonces, no solo es por un exceso de estima o una idea de que somos superiores, sino que acá el problema es que retenemos una energía porque no queremos reconocer que algo no es como nosotros pensamos, ¿sí? El orgullo también es una energía de no aceptar al otro que piensa diferente, ¿sí? Y acá para mí es la clave de esta energía y por eso quería trabajarla, porque a nivel social muchas veces nos pasa que nosotros creemos que tenemos la razón de algo y que nuestra ideología, que además ninguna ideología es totalmente útil, todas las ideas tienen una energía vibratoria que las hace más elevadas o menos elevadas. Las ideologías están por debajo de las ideas, ¿sí? Son energías que lo que hacen es bajarte de nivel, ¿sí? Porque vos te enganchás a una ideología y perdiste la oportunidad de mirar todo el panorama, ¿sí? Entonces, gran cuestión, cuando nosotros nos enganchamos a veces a ciertas ideologías, porque digamos, estamos de acuerdo con esto y no estamos de acuerdo con esto otro, y podemos solo ver el punto de vista que nosotros vemos, pero no podemos aceptar el del otro, aunque haya una parte de nosotros que sabe que tiene razón, ¿no? Pero no lo voy a aceptar porque yo estoy en esta ideología y esa es la contraria, ¿sí? No me voy a poner a explicar porque creo que cualquiera de ustedes sabe que esto pasa, por ejemplo, con las banderas políticas o con cualquier otro tipo de ideología, que las personas quedan como enganchadas en esa idea y no se dan cuenta que tal vez esa ideología tiene algunas ideas muy buenas y que podrían funcionar y tiene otras muy malas que no funcionan, ¿sí? Y lo mismo pasa con los otros a los que odiaste, ¿no? Porque como si estás de este lado odias a los de allá, si estás de este lado odias a los de allá.
no podés ver más allá de tu ideología. Eso es una vibración baja. Si vos querés subir de vibración, tenés que poder mirar todo el espectro de aspectos buenos y malos que tiene tanto ese que te gusta como ese que no te gusta. Y entonces te vas a dar cuenta si realmente esos seres que te venden una ideología están en un nivel vibratorio adecuado para tomar las decisiones que a veces toman, ¿sí? Entonces, primera recomendación, las personas que entran en esta energía del orgullo muchas veces entran porque quieren tener razón, ¿sí? Porque hay algo que por ahí, digamos, realmente tiene un justificativo de tu experiencia de vida que haga que vos quieras pelear por esto. Pero cuando vos salís a pelear, ¿sí? Es una energía que te está llevando a un nivel bajo vibratorio, ¿sí? Cuando vos salís a expandir tu energía desde el amor es completamente distinto que cuando estás en orgullo. Podés ver cómo mejorar. Cuando nosotros estamos en orgullo no vamos a mejorar. Vamos a instalarnos en un lugar, ¿sí? Que a veces es porque nos llevó un tiempo llegar, llegamos ahí y ahí ya está, ¿no? No quiero seguir aprendiendo nada, no quiero seguir esforzándome por nada porque yo lo sé todo. Eso es orgullo, ¿sí? Entonces, es una energía que lo que hace es justamente lo contrario de lo que nosotros estamos trabajando, porque permanentemente en cada meditación que nosotros hacemos, que te invito a hacerlas, las hacemos por Instagram y meditamos en vivo y yo después las comparto por acá por YouTube. Y justamente lo que estamos haciendo este último tiempo es desarrollar nuestras virtudes. El orgullo es un destructor de tus virtudes. Así que es una energía que tenemos que eliminar de nuestro campo, el orgullo negativo, por supuesto, ¿no? El amor propio, ¿sí? El orgullo de amor propio es un orgullo expansivo y es del amor, o sea, este chakra se conecta con este chakra y expandimos la energía, ¿no? Ahora, si yo estoy acá y todavía acá no entré, solo voy a querer tener razón, ¿sí? Solo me voy a quejar de lo mal que hacen los otros, esos a los que yo odio o no estoy de acuerdo o no me gustan, ¿sí? Y estos van a hacer lo mismo con estos, o sea, eso es orgullo y no sirve para nada, porque vienen los que siguen y destruyen todo lo bueno que hizo el anterior y así sucesivamente. Y para colmo, nos encontramos con esta energía donde siempre le echamos la culpa al que se fue. Otra energía de orgullo increíble, o sea, no, digamos, vos sabés que vas a llegar a este lugar, sabés que estaba quien estaba, pero igualmente te pasás bastante tiempo, ¿sí? Culpando al que se fue. No lo entiendo, nunca lo entenderé, pero no importa, debe ser mi orgullo. No lo sé, no lo puedo comprender, o sea, si sabías que estaba haciendo el otro, más o menos sabías, ¿sí? O sea, si te venís a hacer cargo, hacete cargo y toma lo bueno y avancemos, miremos el presente. Y aquí otra cuestión que me aparecía hoy muy fuerte, escuchaba a alguien decir una frase como muy trillada y muy típica que es, para las generaciones del futuro, ¿no? ¿Para las generaciones del futuro o para el presente? Nada, me quedé pensando fuertemente porque estamos tan acostumbrados a escucharlo, a pensar en el futuro, que muchas veces no hacemos lo que tenemos que hacer en el presente. Y también es una forma de orgullo negativo, porque estamos desconectados de nuestro poder de hacer ahora, ¿sí? Entonces me siento al lugar que llegué y en lugar de hacer cosas positivas, no las hago, ¿sí? Hago lo mínimo y lo hago para el futuro. Tengo que resolver los problemas del presente, no los del futuro, ¿sí?
tengo que venir a mi energía del presente. Si yo estoy en orgullo, estoy mirando mi pasado y todo lo que conseguí y estoy proyectando, ¿sí?, ese conseguir algo para no hacer nada o para hacer lo mínimo indispensable. Y no, los lugares de responsabilidad son lugares que nosotros, digamos, a los que llegamos para hacer cosas, para hacer cambios. Entonces, si yo me quedo sentado sin hacer cambios porque, digamos, estoy pensando en la generación en el futuro, pero no estoy haciendo los cambios de la generación en el presente, de nosotros, los que vivimos acá, ¿sí?, no me estoy moviendo en el sentido de la energía que realmente es la que necesitamos vibrar, ¿sí? Estoy proyectando, ¿sí?, estoy negando a hacer ciertas cosas por miedo a lo que pase en el futuro y no me estoy haciendo cargo de mi presente. Y eso es una forma de orgullo, ¿sí? Entonces, esta energía, ¿sí?, es la energía de los tiranos. El orgullo, que, digamos, se puede dar en los distintos centros del campo, es la energía de la tiranía. Es lo contrario a la humildad. Yo sé lo que tengo que hacer, ¿sí?, es solo mi palabra, es como yo lo digo, ¿sí? Esto es lo que hace un tirano. Es un arquetipo, el arquetipo del tirano. Entonces hoy vamos a trabajar en retirar esta energía para poder volver al equilibrio. El equilibrio es el amor propio, ¿sí? Es la conexión con uno, saber que todos, digamos, podemos sentirnos orgullosos de lo que vamos haciendo en la tierra, porque cuando nosotros tenemos buenas intenciones, todo lo que hacemos se hace a través del amor de nuestras buenas intenciones, ¿sí? Entonces no me voy a poder quedar sentado sin hacer nada cuando veo que otros no le están pasando bien, o que otros sufren, o que otros necesitan. No me voy a quedar no haciendo nada o solo pensando en mi autobeneficio, ¿sí?, sino que voy a necesitar hacer porque mi corazón me lo pide, y me voy a abrir y voy a dejar de estar sentado en una silla cómoda, ¿sí? El orgullo y a veces energías más tóxicas que llegan al nivel de la tiranía son energías que en realidad lo que ellos quieren es mantener su lugar, están más preocupados por el lugar que consiguieron que por hacer, ¿sí? Por eso te hablan del futuro, de bla 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 bla, para no hacer. Entonces, ojo con esta energía, ¿sí?, porque tiene una gran carga de energía de desprecio, de menosprecio. Por eso nos encontramos con estos desequilibrios muchas veces a niveles sociales, ¿sí?, en las experiencias de vinculaciones, como por ejemplo vínculos laborales o realidades organizacionales, ¿sí?, o incluso dentro de una familia, donde digamos, no todos tienen el mismo valor. No tienen el mismo valor porque pareciera que no todos tienen el mismo precio, ¿no? Entonces, volver a la humildad y darnos cuenta que todos valemos lo mismo, que todos somos valiosos y que todos vinimos a aportar algo. Entonces, cuando entendemos eso, ya no ponemos a algunos por arriba de nosotros, sino que podemos ver la habilidad que tiene otro y admirarle, decir, mira cómo logró hacer esto, qué genial. Pero desde este nivel de energía, de admiración y no de envidia tóxica, ¿sí? Mira lo bueno que hizo, uy, mira, esto no lo hizo bien. Bueno, yo aprendo también de lo que otro no hace bien, ¿sí? En lugar de sentarme horas y horas a quejarme, a criticar. Aprendo y mejoro, ¿sí? Eso sería lo que a nosotros nos ayudaría a movernos en el presente, ¿sí? No quedarnos esperando a que alguien más lo haga, a que las generaciones que vienen lo hagan. No, estamos nosotros acá. Entonces, nos toca a nosotros tomar nuestro poder y desde nuestro mayor poder y humildad hacer lo que nos toca hacer, ¿sí?
¿qué más puedo decir de esta energía? Dice, bueno, usa sus logros y, digamos, generalmente lo que hace alguien que está en orgullo es permanentemente estar contándote sus logros. Y esta idea continua de, digamos, de transmitir que lo consiguió con algo que hizo en el pasado, ¿sí? Entonces es una forma de como de venderse y de venderse en cierto lugar. Incluso suele pasar que una persona que está como en esta energía de orgullo y soberbia, vos le contás algo y ellos también lo hicieron. Lo hicieron, lo lograron, lo hicieron mejor, porque, o lo hicieron antes, ¿sí? O sea, esto es orgullo, ¿sí? Y no nos damos cuenta porque a todos nos pasa, ¿viste? Por ahí sí, inconscientemente nos sale esa energía, pero tenemos que aprender a poder celebrar también los logros del otro, y no importa si vos lo hiciste o no lo hiciste, si lo querés compartir, compartilo desde un lugar de humildad, lo podés hacer desde un lugar de humildad, ¿sí? Características de por qué actúan así, algunas al menos. Primero, es un mecanismo de defensa. La persona que, digamos, está en orgullo, digamos, se le activa una forma defensiva. Entonces, cuando vos le contás algo, ellos sienten que tienen que demostrar. Es mecanismo de defensa, ¿sí? También son personas que tienen hipersensibilidad, no alta sensibilidad, sino hipersensibles. Entonces cualquier cosa que ellos ven que, digamos, que otro hace, o que lo hace mejor, que lo hace diferente, que ellos no lo pueden aceptar, les molesta. Y entonces también suelen en esta energía de tiranía reaccionar, y a veces reaccionan violentamente. Sí, es bastante complicado. Otra característica, necesitan controlar, entonces están permanentemente en controlar a los demás, que los demás hagan lo que ellos quieren, como ellos quieren, y son los creadores de los sistemas de control y de gestión del control, por ejemplo en las empresas, ¿sí? Son estas personas que, digamos que, por ahí no sé si les habrá pasado, pero yo lo he experimentado, donde de repente uno está en una institución que en lugar de ser una institución parece una cárcel, ¿sí? Bueno, seguramente esa institución está dirigida por un tirano. Si vos estás viviendo una experiencia donde te sentís sistemáticamente controlado, la dirección está en una energía de este tipo, de tiranía, ¿sí? Bueno, ya dijimos, todo lo que, digamos, vos decís lo usa a su favor, ¿sí? O sea, siempre vas a estar más invalidado o por debajo de, ¿sí? Nunca piden perdón, ¿sí? Las personas en energía de orgullo son perfectas. Una de las características que vas a escuchar permanentemente es que ellos son perfectos y que nunca se equivocan. No van a reconocer jamás un error. No existe el error, ¿sí? Vos solo te equivocás. Ellos nunca se equivocan, ¿sí? Muestran para el afuera un nivel de autoestima alto, pero que en realidad no es tal, es todo lo contrario, ¿sí? Entonces están mostrando esto para afuera porque necesitan sostener esta imagen, ¿sí? De poder, ¿sí? Por eso me parece como muy clave este arquetipo de la tiranía. Siempre que opinan tienen razón, o sea, su opinión es la última y la única que existe, ¿sí? Y, digamos, justamente lo que buscan es atraer personas con baja autoestima, que no los enfrenten, que les tengan miedo, ¿sí? Y que, digamos, obedezcan todo lo que ellos digan o hagan. Entonces, esas son las personas que van a estar bienvenidas en su vida, en su organización, en su familia. Ahora, alguien que los enfrenta no es aceptable, ¿sí? Nunca, nunca, nunca alguien que está en energía de orgullo va a reconocer sus errores, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Es una energía bastante compleja y tóxica. Entonces,
Cuando nosotros podemos identificar que estamos en esta energía, en algún aspecto de nuestra vida, podemos liberarla, ¿sí? Porque tampoco no somos perfectos. En realidad, o sea, si estás en energía de narcisismo, probablemente no estés viendo este video. Así que, pero para los que estamos del otro lado también podemos caer en energía de orgullo, ¿sí? Entonces, porque hay un punto donde cuando llegamos a ciertos lugares, a ciertas, o conseguimos ciertos sueños que queríamos, por ahí nos podemos ir un poco sobre esta energía. Entonces, es bueno poder trabajarla, porque si nosotros la liberamos, no nos vamos a estar conectando con esto. Y si nos damos cuenta de que en algún aspecto estamos en orgullo, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos soltar esta energía? En mi caso yo lo hago a través del movimiento de la energía y de la autosanación, ¿sí? A mí me permite conectar muy fuertemente con la emoción o las sensaciones que puedo tener cuando me doy cuenta que estoy en una energía que no me aporta, ¿sí? Porque el orgullo es una forma de miedo muy tóxica, y liberarlo, ¿sí? Y poder acceder a la energía de la virtud, salir de esta toxicidad para ir a una energía más luminosa, ¿sí? A medida que lo vamos practicando y practicando, nuestro campo se va elevando, ¿sí? No somos, a ver, todos somos perfectos como somos en el momento en el que estamos. Hay un nivel de perfección que todos tenemos por ser como somos, no importa cómo seamos, ¿sí? Sobre todo a nivel interno, o sea, es perfecto cada cosa que vivimos en el momento que la vivimos y nosotros estamos como en ese lugar cuando lo vemos desde arriba. Pero en la materia realmente la perfección como tal, digamos, no existe al nivel de creernos que nuestra opinión es la única, que la forma en la que nosotros pensamos es la única en la que se puede pensar o hacer algo, que todo lo que nosotros hacemos es bueno y lo que el otro hace es malo. No, o sea, de hecho, digamos, la capacidad de poder integrar todos los fractales de visión que puedas tener es lo que te lleva a realmente comprender que incluso alguien que por ahí no te gusta, ¿sí? O que no te agrada, puede tener, y de hecho la tienen, habilidades que son un diamante, solo que, digamos, nosotros no lo podemos ver porque no nos gusta esa persona, ¿sí? Pero eso no quita que la persona tenga grandes habilidades que nosotros no podemos ver. Entonces, cuanto más nosotros limpiamos nuestra visión, más facilidad vamos a tener de poder reconocer nuestros dones y virtudes, tanto como las del otro, ¿sí? Bueno, me emocioné un poco con el orgullo. El orgullo sano es muy lindo porque uno realmente es como una forma de celebración. Así que sí los invito al orgullo sano, por supuesto, a quererse y amarse, reconocerse como son y que está bien y bueno, ir modificando lo que sabemos que nos haría bien modificar o que sentimos que si lo mejoramos todavía nos vamos a sentir más plenos, más en paz. Voy a entrar en conexión con la energía, vamos a hacer la autosanación del orgullo. Vamos a invocar al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas. A nuestros maestros y guías. Y vamos a llamar al Arcángel Miguel y al Arcángel Uriel.
que ellos nos van a acompañar, que me están acompañando estos días muy fuertemente, así que nos van a acompañar en esta autosanación. Vamos a activar en nuestro campo la capacidad de autosanarnos. Todos podemos autosanarnos. Todos tenemos la capacidad y el don de autosanación, incluso hasta el nivel celular, hasta nuestras propias células. Así que podemos trabajar desde la energía y sanar nuestro cuerpo físico. Estoy sintiendo como baja energía. Y bueno, yo voy a empezar a explorar. También es una energía que está alojada no en un nivel superficial, sino en un nivel más alto, más profundo. Esto quiere decir que son heridas que por ahí nosotros experimentamos en los primeros años de nuestra vida, o incluso en otras vidas. Y en más de una dimensión, no solamente a nivel emocional o material, sino en muchas dimensiones, ¿no? Porque el orgullo a veces surge de sentirnos pobres materialmente, de sentirnos no queridos emocionalmente, también de ideas mentales, programas mentales y creencias introducidas, ¿sí?, que alteran la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Por supuesto, estas formas terminan tocando y generando dolor en lo que es el sistema nervioso. Ahora, cuando vayamos sacando la energía, yo la siento sobre todo una energía muy dura. Muy, muy dura. Que está alojada como en lo más profundo, del sistema nervioso. Miren cómo suena. Impresionante lo dura. Bueno, es la energía del tirano. Y tira, claramente. La energía del tirano es una energía que tira, tironea. Enganchada obviamente con otras personas, ¿sí? Que es una energía que va de adentro hacia afuera y también de dentro de otras personas hacia nosotros, ¿sí? Siempre limpio en los dos sentidos. Ahí está. Voy a ir al arquetipo. Vamos a liberar este arquetipo. Si está en tu campo energético el arquetipo del tirano,
Vamos a liberar. Me cayó. Hay algo más acá. Vamos a sacarlo. No hay nada peor que vivir en una energía de tiranía, ¿no? Porque uno siente, digamos, o que sos totalmente controlado por esa energía, o esa energía necesita controlar al máximo al otro. Para sentirse seguro, para saber que no perdió, se me cayó el aro, su lugar. Ahí está. Vamos a dejar que la energía fluya un poquito. ¿Sí? Y voy a ir a los cordones energéticos. Claramente tomado el plexo solar, el corazón, la corona. Me estoy despeinando. Bien. Algo más. Hay algo más acá. Vamos a sacarlo. Permitimos elevar esta energía. ¿Sí? Para poder salir de la energía del orgullo. Ya está. Vamos a energizar. Permití que la energía entre por todo tu campo, especialmente en el plexo solar, en tu corazón y en tu corona. Estamos reemplazando ese arquetipo, ¿sí? Transformando ese arquetipo en un ser en equilibrio, ¿sí? Que reconoce sus dones, reconoce su poder, pero también puede reconocer los dones y poderes de los demás. ¿Sí? Negocia desde su poder, intercambia desde su poder con amor. Respirá. La energía entra livianita. Y está terminando de ordenar el campo. Porque básicamente esta energía lo que genera es un desorden en el campo. ¿Se acuerdan que decíamos que eran destructores de las virtudes? Lo que hacen es desordenar tu campo. Entonces vos te olvidás de lo importante para acceder a lo secundario, lo no importante para tu ser. Te quedás enganchado en energías bajas y tu campo no fluye. Sentí cómo entra energía por tu plexo solar, por atrás. Respira.
Deja que cualquier energía que esté bloqueando salga. Seguir respirando. Ahora ya se siente más livianito. Y se siente como la energía se fue ordenando. Ahí está. Bueno, hemos soltado la energía del orgullo. Poné las manos en tu corazón. Agradecer por reconocer cuando estabas en orgullo, cuando otros están en esta energía. Y a partir de esta autosanación logramos la capacidad de llevar estas energías al equilibrio. A vínculos sanos y respetuosos, al reconocimiento del valor de unos y de otros. Hecho está. Bueno, vamos a agradecer al Ser Supremo, a nuestro Ser Superior, a ángeles, arcángeles, a todos los seres de luz que nos acompañan, a nuestras almas, a nuestros maestros y guías, y a los arcángeles Miguel y Uriel que nos acompañaron en esta autosanación tan potente que se me cayó un aro. Así que, bueno, espero que la hayas disfrutado. Luego te invito a que hagas la meditación de la humildad. Así podés expandir la energía de humildad y equilibrar tu campo. Y bueno, los invito por supuesto a meditar conmigo, no sé si ya lo dije, pero los invito a meditar conmigo los domingos por Instagram. También los invito a explorar nuestra página web www.com. También los invito a suscribirse, que digamos, nunca me acuerdo, pero hoy que me acordé los invito a suscribirse y obviamente a dejar, si les gustó, comentarios. Son muy agradecidos los comentarios y por supuesto todo lo que ustedes comparten conmigo aquí en otras redes. La verdad que siempre siento mucho el amor que me brindan y la confianza. Así que se los agradezco con el corazón y bueno, nos vemos seguramente en alguna otra autosanación o en alguna otra meditación, ¿sí? Tratando siempre de generar mayores recursos para que todos podamos hacer este trabajo de autosanarnos, este trabajo de conexión espiritual que nos va a ayudar a generar, a crear esa nueva tierra que se viene, ¿sí? Para todos. Les mando un abrazo gigante y muchas gracias.